Las oraciones son fundamentales para una vida en armonía. Necesitamos orar para comunicarnos con Dios, para recibir de parte de Él su abrazo, todo lo que necesita nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y es un privilegio poder orar, poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, hallar el oportuno socorro que necesitamos y también la liberación. Muchas veces vemos situaciones que nos oprimen, especialmente en tiempos de dificultades, y en la Biblia vemos ejemplos de cómo la oración fue un medio fundamental para salir de todas esas situaciones caóticas. Todos podemos identificarnos con las oraciones que hizo Job. Job fue un hombre que la Biblia lo menciona diciendo que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el libro que lleva su nombre menciona la historia, el proceso de dificultades y también el perfeccionamiento que atravesó este varón, cómo su carácter fue forjado, afirmado. Él ya era un hombre de fe, pero a través de los distintos momentos de su vida se vio muy azotado y nunca negó a Dios. Y a través de sus oraciones él pudo perseverar, él pudo salir adelante. En la Biblia nos muestra el relato sobre justamente cómo manejar las cosas malas, el sufrimiento. La historia de Job contiene su vida, pero también el diálogo que él tenía con Dios y que tuvo con otras personas cuando le pasó muchas situaciones adversas. Job era un hombre de grandes riquezas y también de influencia. Además de tener una gran fortuna, tenía una esposa y tenía a 10 hijos. Y la Biblia dice que él había sido bendecido con mucha abundancia, pero las cosas cambiaron de un momento a otro. Job pasó de la fortuna a la pobreza. Perdió todo, sus hijos, su fortuna y su salud. ¿Y cómo iba a responder a esta devastación? La esposa de Job le aconsejó, maldice a Dios y muérete. Y a pesar de la tragedia y las palabras desalentadoras, la Biblia dice que en todo eso Job no pecó con sus labios y retuvo su integridad. Solo, sin un centavo, lleno de llagas en toda su piel porque él se enfermó, vemos cómo su carácter interior es revelado por medio de sus oraciones. Y sin duda era un hombre de oración, por eso es que la Biblia dice que no pecó con sus labios a pesar de todo lo que le pasó. Valoremos las siguientes oraciones que podemos hacer en nuestras pruebas también, en las distintas etapas de la vida. Vemos en primer lugar la oración de intercesión. La oración es un privilegio único que podemos tomar día a día, podemos interceder por los demás. En vez de ponernos muy ansiosos, preocupados en extremo, podemos llevar todas esas necesidades a Dios. La historia de Job comienza orando, orando por sus hijos y termina orando por sus amigos. Job era un padre que estaba preocupado. Dice la Biblia que él oraba por sus 7 hijos y sus 3 hijas. Se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él oraba e intercedía. Y de acá podemos extraer una enseñanza sobre la oración y una aplicación para nuestras vidas. La oración es un ejercicio del corazón y es un acto de comunicación con el Dios eterno acerca de todo lo que es importante en la vida. La gran pregunta que podemos hacernos es ¿qué es lo más importante? ¿Qué es el centro de atención de tu mente, de tu corazón? ¿Qué es lo que orás regularmente? Y bueno, una de las cuestiones es justamente las personas allegadas, la familia. El interceder es clave para que los afanes de la vida no nos ahoguen y podamos descansar en Dios cuando le entregamos todas las causas. Y vemos cómo en este caso Job nos muestra
su centro de atención, que justamente intercedía por sus cuestiones, pero también muestra que no solamente intercedía, sino que lo hacía con frecuencia y con fervor. Dice que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. 10 hijos en total tenía. Y contaba también seguramente su esposa, las personas que tenía a cargo, él daba trabajo, así que él intercedía por todas sus cuestiones. Y es importante eso, porque de otra manera podemos que entrar en mucha agitación interior por la incertidumbre, por todo lo que va ocurriendo. Y a veces hay situaciones que están fuera de nuestro alcance. Vemos que incluso no podemos llegar a cierto punto porque solamente Dios puede producir el cambio en los corazones de las personas. Entonces es importante hacer esas oraciones de intercesiones y descansar en que Dios se va a encargar. Vemos un ejemplo, Moisés, por ejemplo, cuando él estaba a cargo de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, estaban en el desierto, la gente se impacientaba, se portaba mal y incluso claudicaban, empezaban a murmurar de Dios. En un momento Moisés le dice a Dios, dice que la palabra que oró en la presencia de Jehová, y le dijo, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? En otras palabras, él le dijo, Señor, no es mi pueblo, es tuyo. Yo no puedo manejarlo. Vos sos el único que puede tratar con él. Trata con ellos, que ellos entren en razón. Y es por eso es que necesitamos interceder. Y hay una promesa en la palabra, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que oremos con propósito, con frecuencia y con fervor. Una segunda oración que vemos en la historia de Job es la oración de resignación. Como dijimos, él perdió todos sus bienes, pero en comparación con la pérdida de sus hijos, eso no es nada. Job expresó su dolor en la tragedia y él dijo que la palabra dice que él se levantó, se rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. En vez de maldecirlo, Job ofreció una oración de confianza, bendiciendo el nombre de Dios. Y esta es una oración de resignación a la mano providencial de Dios, reconociendo que Dios es el que nos regala las cosas son temporales, son por un tiempo, y agradecer por lo que nos ha regalado en esa temporada y seguir bendiciendo su nombre y confiando en él. Jehová dio y Jehová quitó, fue la oración de Job. Sea bendecido su santo nombre. Job confió en Dios, lo bendijo. Y su oración de resignación fue como un acto de honrar a Dios por su providencia y por la dirección. No cayó en las acusaciones de Satanás, no maldijo a Dios. Así que la enseñanza y la aplicación que podemos tomar de su oración es que cuando sufrimos podemos llegar a actuar como la esposa de Job, que le dijo que blasfemara, que negara a Dios, incluso le dijo, muérete. Pero la clave fue que Job oró con esta resignación, confiando en Dios. Entonces la oración nos ayuda a someternos a Dios, a honrarlo. La resignación de Jesús a Dios el Padre antes de la crucifixión se muestra cuando Él dijo que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y Job respondió también a su esposa y le dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces tenemos que entender la transitoriedad de la vida terrenal, agradecer por lo bueno, desechar lo malo, poner los ojos en Jesús, en sus promesas, en su redención, en la eternidad, y no caer en la trampa de Satanás. No pongamos en duda el amor de Dios,
ni quedemos atrapados en una prisión espiritual por esa situación. Una tercera oración que vemos en el libro de Job es la oración de autocompasión. Job pasó mucho sufrimiento y dolor. Él no solamente perdió bienes materiales y su familia, él cayó enfermo y él estaba dispuesto a rendirse. Quería ser liberado de su malestar y morir. Lamentándose, dijo Job: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Ya estaba rendido. Y esta oración de petición que Job le hizo a Dios, Dios no la iba a otorgar porque él tenía un plan de redención mucho más importante. Y la muerte no era una opción. Su fe iba a ser más preciosa que el oro. Entonces, en esta oración que hace Job, podemos aprender y también aplicar en nuestra vida que todos tenemos la tendencia, como Job, de querer rendirnos y salir de las cosas malas de la manera más rápida posible. Nos impacientamos en tiempos difíciles. Pero Dios nos dice en Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la clave entonces es que cuando nos sintamos los deseos de rendirnos, recordemos la gracia de Dios que nos va a ayudar justamente en nuestras debilidades. Por gracia vamos a poder sobrellevar los sufrimientos, no por fuerza personal, sino rindiéndonos a Dios, no rindiéndonos a las circunstancias. En vez de orar que Dios le ponga fin a todo, oremos que Dios use todo para su gloria y para nuestro bien. Una oración extra que vemos en el libro de Job es la oración de comprensión. En el medio del sufrimiento, algunos amigos de Job fueron a consolarlo, pero hicieron todo lo contrario. Con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? Como dice el gran refrán. Ellos estaban insinuando que Job estaba sufriendo debido a algún pecado personal. Bilbao, por ejemplo, acusó a Job de haber cometido pecado. Job negó haber hecho el mal y oró a Dios pidiendo respuestas. Él quería que su juez justo lo vindicara. Job dijo: diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Y las oraciones pidiendo comprensión son aceptables, no es que esté mal. Vemos, por ejemplo, que cuando María, la madre de Jesús, es informada por el ángel Gabriel que iba a concebir al Hijo de Dios, ella preguntó: ¿cómo será esto? Y el ángel Gabriel no le reprendió el cuestionamiento, le dijo que iba a ser a través de una forma milagrosa, ¿no? Y que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Job hizo su esfuerzo por comprender por qué estaba sufriendo, ¿no? Trató de pedirle cuentas a Dios y entendió que estaba siendo injustamente acusado por sus amigos y exigió que Dios le diera pruebas de su condenación, si realmente los amigos tenían razón. En un momento de mucho dolor físico, mucho dolor emocional, era muy abrumador, Job expresó vergonzosamente la idea de que Dios lo había creado solamente para sufrir, para destruirlo. Muchas personas pueden llegar a esa conclusión, podemos hacerlo cuando pasamos angustias. En su oración, que estaba llena de agonía y sufrimiento, Job no mencionó ni una sola vez a Dios, su nombre. Oró pidiendo comprensión, buscó sus propias respuestas en vez de buscar la salida en Dios, ¿no? El cómo iba a salir de esto. Y Job se arrepintió después de estas declaraciones que hizo. Entonces la clave que podemos encontrar como enseñanza y aplicación para nuestras vidas es que es verdad que el sufrimiento y frustración hace que no podamos comprender lo que estamos pasando, lo que está sucediendo, y como Job podemos vernos atrapados en las exigencias de las respuestas y olvidarnos del amor de Dios. Entonces,
hay que hacerse esa pregunta, ¿estamos exigiendo respuestas y eso nos está haciendo peor? Quizá estamos haciendo lo mismo que Job, entonces no preguntemos por qué, sino preguntemos humildemente cómo, tal cual como hizo María, y oremos por una mejor comprensión de Dios, conocerlo más a Él, una mayor confianza en el juez justo, defensor y redentor de nuestras vidas. Otra oración que vemos en el libro de Job es la oración de súplica. Y la súplica significa pedir de todo corazón, rogar, instar, implorar. Y Job hizo eso, suplicó. Continuó pidiendo una oportunidad para declarar su inocencia ante Dios. Él dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él. Y vemos en esa oración de súplica la enseñanza y la aplicación que podemos impacientarnos durante el dolor y el sufrimiento. Suplicamos, rogamos, imploramos, queremos curarnos, ser felices, que se haga justicia ya. Es bueno aprender a exponer nuestras causas ante el juez justo mediante la súplica, pero también hay que aprender a que cuando llevamos esa causa, luego descansamos, soltamos y esperamos el tiempo de Dios. La clave entonces es que en el proceso, mientras esperamos, démosle gracias a Dios por su amor y sus promesas. Él nos dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Otra de las oraciones claves que hizo Job es la oración de arrepentimiento. Él comenzó recorriendo una serie de quejas y de cuestionamientos hasta que Dios le habla a Job a través de un torbellino, lo interroga, lo reprende por su incapacidad de comprenderlo todo y de confiar en su sabiduría, y al final Job regresa a su anterior y sencilla confianza en Dios, pero ahora una confianza basada en una mejor comprensión de Dios, conociéndolo más. La clave que aprendemos es que en la confesión y en el arrepentimiento, humildes, reconociendo la grandeza de Dios y nuestra propia ignorancia, es que tenemos libertad, como lo hizo Job. Sumisamente, él aceptó su situación, renunció a su deseo de saber el por qué. En la palabra dice, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Se dio cuenta que esa queja, esos cuestionamientos no lo llevaban a ningún lado. Y nada había cambiado para Job, porque él seguía cubierto de llagas en su piel, enfermo, sin bienes, sin familia, pero Dios no había cambiado nada exteriormente, sí lo que se había cambiado era el corazón de Job, porque fue transformado. Y esa es la prioridad que tendríamos que tener. Podemos orar que termine el tiempo de pruebas, las dificultades, pero más allá de lo exterior, que Dios nos cambie interiormente, que haga una transformación de nuestro corazón. Ahí vemos cómo Job ahora aceptaba la voluntad de Dios sin quejas, sin preguntas, sin ignorancia. Y finalmente dice la Biblia que Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Le dio a Job 7 hijos y 3 hijas, y salud para vivir 140 años y ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y la enseñanza y aplicación de esta oración de arrepentimiento es que a menudo somos culpables de orar de manera poco adecuada, ignorando la grandeza de Dios, todo el panorama completo que solamente Él ve. La clave es que ofrezcamos nuestra oración de arrepentimiento, que cualquier pensamiento innoble hacia Dios lo quitemos de en medio para poder disfrutar de la gracia de Dios, para poder disfrutar de la libertad que Él nos puede dar en el corazón, que nada de lo que pensemos se interponga, que no se enaltezcan los pensamientos. Démosle gracias a Dios por su amor, por su poder, por su majestad. No cuestionemos la sabiduría de Dios, seamos humildes, reconozcamos nuestra posición
como criaturas y que Él es el Dios creador todopoderoso, grande, omnipotente. Y Él ve todo completo, el cuadro completo. Por último, podemos llegar a una oración de gratitud porque todas las situaciones de la vida son oportunidades para conocer más a Dios. Eso fue lo que le pasó a Job. Él reafirmó su fe, su carácter, fue más firme. Entonces, si nos pasa algo, decir yo voy a ver a Dios glorificarse en todo lo que me está pasando. En lo humanamente imposible voy a ver lo posible en Dios. Y cuando ponemos nuestros problemas en las manos de Dios y confiamos en Él, automáticamente sentimos la paz de Dios en nuestro corazón, porque ya no lo estamos tironeando, no nos está desgarrando el corazón, no estamos tratando de controlarlo todo, confiamos en Él. En momentos de angustia y de incertidumbre es imperativo confiar en Dios. Y siempre nos ayudan las oraciones de la palabra, de la Biblia. A veces no nos sale orar, pero nos trae mucho refrigerio poder buscar ese rato de estar con Dios, abrir la Biblia, por ejemplo, en los Salmos. Eso es un buen lugar para recurrir cuando nuestra mente está confundida. Por ejemplo, el Salmo 31 dice, mi vida se va gastando del dolor, mas yo en ti, oh Señor, digo, tú eres Dios, en tu mano están mis tiempos, mas yo en ti confío, Señor. Nuestra fe entonces fundada en Dios, no en la circunstancia. Eso es lo que nos hace estables. No que no nos pase nada, sino que veamos cómo Dios está en todo. Y el amor de Dios permanece en toda circunstancia. Tengamos la certeza que vamos a vivir la redención, la liberación que tuvo Job. Él en un momento hizo una oración cuando estaba en medio de la confusión. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Él está diciendo, yo sé que mi defensor, mi abogado, mi libertador vive y él me va a sacar de todo esto. Y es interesante cómo finalmente eso pasó. Finaliza haciendo una oración de agradecimiento, de asombro, diciendo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, de a oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Estamos hablando de un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que intercedía, un hombre de fe, pero él llega a la conclusión que de a oídas él lo había oído a Dios, pero ahora lo conocía realmente. Realmente sus propios ojos lo vieron. Él conoció más a Dios y tuvo una fe más estable. Tuvo seguramente el resto de su vida, esos 140 años que Dios le regaló, un carácter más, más tranquilo, ¿no? Porque a pesar de los problemas y las situaciones, él pudo confiar y que su redentor, como lo había salvado en el pasado, lo podía salvar de cualquier otra situación. Así que no nos quedemos estancados en alguna de estas oraciones. Podemos estar por ahí en la oración de la resignación, en la oración de la autocompasión, en la oración de la súplica, en la oración de la comprensión, buscando el porqué, pero vayamos un paso más, agreguemos a nuestra oración la oración de gratitud, agreguemos como en el Padre Nuestro, como nos enseñó el Señor, la adoración, alabemos el santo nombre de nuestro Dios, que es el que nos saca del hoyo, el que nos ayuda, y vamos a poder pasar por cualquier circunstancia. Todo lo que aparece en la Biblia es palabra de vida, es palabra de Dios, es infalible, es verdad, es veraz y se cumple. Así que podemos creer, confiar en ella y ver la respuesta de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos mostrás en la Escritura. Gracias por tu siervo Job, que aún en estos tiempos nos llega en eco su historia, todo lo que él pasó y cómo él oró, cómo él fue
confiando en vos, fue pasando por fluctuantes emociones, por pensamientos, pero nunca te negó, nunca pecó con sus labios, Señor. Gracias porque vos aún aceptás nuestra humanidad, que podemos impacientarnos, que podemos por momentos cansarnos, pero no nos queremos rendir a las circunstancias, queremos rendirnos completamente a vos, entregarnos enteramente a ti, Dios. Por eso en este día te entregamos todas las situaciones, intercedemos por todos los que en nuestro corazón tenemos en mente, nos preocupan, Señor, nuestros seres queridos, nuestros allegados, nuestras familias, y aún te pedimos por las cuestiones personales de nuestra propia vida. Te damos gracias porque podemos confiar en vos y queremos pedirte, Padre, que se haga tu voluntad en todo, Señor, que venga tu reino sobre cada uno de nosotros y que podamos aprender cada vez más sobre tu naturaleza, sobre tu amor inagotable, eterno, que podamos confiar en ti. Señor, exhortanos a través de tu Espíritu Santo si nos encasillamos en alguna de estas oraciones, si estamos estancados en la autocompasión, quítanos de ahí, Señor. Nos arrepentimos, no queremos victimizarnos, no queremos, Señor, mirar solamente el dolor, queremos poner nuestros ojos en vos, nuestro defensor, nuestro redentor, y decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y lo veré con mis propios ojos. Queremos, Señor, conocerte no de a oídas, sino que realmente nuestros ojos te puedan ver. Jesús, revélate a nuestras vidas, enséñanos a orar cada día más, a confiar en vos, a soltar las cargas, a crecer, Señor, en la fe y a seguir adelante viviendo tus planes, tus pensamientos, que son de bien y no de mal. Vos prometiste darnos un futuro y una esperanza. Te damos gracias, Señor, ponemos todo ante ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.